Buenos días y bienvenidos a mi nuevo video tutorial. Hoy vamos a hablar sobre los verbos irregulares en el presente simple y la forma interrogativa y negativa en presente simple. Como pueden ver, aquí tenemos los 4 verbos irregulares en el presente simple. ¿Qué quiere decir verbo irregular? Se trata de un verbo que no sigue la forma, la regla general. Entonces, en este caso, los 4 verbos van a cambiar alguna forma en la conjugación. Los 4 verbos irregulares son to be, to have, to do y to go. Como pueden ver aquí, las formas en rojo son las formas que cambian a través de la conjugación. Los primeros 3 verbos son también verbos irregulares y auxiliares. ¿Qué quiere decir un verbo auxiliar? Son verbos que ayudan a formar otras formas verbales, otros tiempos verbales. Los primeros 3 nos van a ayudar a crear estas formas. Este papel es un papel muy importante en la gramática y vamos a detallar más cosas sobre estos 3 verbos en un otro video tutorial. Vamos a ver el primer verbo, el verbo to be. Como pueden ver aquí, la conjugación sería I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. En rojo tenemos las 2 formas que cambian. Las demás son are. Tenemos 4 personas are, una persona am y una persona is. En el caso del verbo to have, tenemos la conjugación I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Como pueden ver, la forma que cambia es has, para la tercera persona singular. El tercer verbo es el verbo to do. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. De nuevo, la tercera persona es la que cambia. Y el último verbo es el verbo to go. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Como pueden ver aquí, de nuevo la tercera persona es la que cambia. Cuando tenéis que aprender el presente simple, el present simple en inglés, tenéis que tener en cuenta estos 4 verbos, porque son los únicos que van a cambiar. Por los demás tenemos que usar la misma forma, la misma regla que ya sabéis. Entonces, solamente tenemos que prestar atención a la hora de hablar y cuando tenemos que escribir que estas formas cambian. De nuevo, tenéis que tener en cuenta los pronombres que siempre tienen que empezar la frase. Lo que tenemos aquí se llama una frase afirmativa. Luego vamos a hablar sobre las formas negativas e interrogativas de estos verbos y de los verbos regulares en general. Vamos a seguir con la forma interrogativa y negativa de los verbos en el presente simple. Hay 2 reglas para la forma interrogativa y negativa en el presente simple. Una forma vamos a usar solamente para el verbo to be y la segunda forma, la segunda regla, vamos a usar para los demás verbos. El verbo to be es un verbo muy importante en el inglés, por lo tanto tiene su propia regla. Como pueden ver aquí, tenemos en la primera parte el verbo to be en forma afirmativa. Tenemos en primer posición el pronombre o el sustantivo, como ya saben, y en la segunda posición tenemos siempre el verbo. I am, la primera posición pronombre, segunda posición verbo. Para crear la frase negativa, vamos a añadir una tercera posición
la posición del not. Entonces, para hacer la frase negativa para el verbo to be, siempre tenemos que añadir en posición número 3, not. Por lo cual, vamos a ver cuál es la conjugación. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Aquí podemos ver la forma interrogativa del verbo to be. Como ya hemos visto aquí, tenemos posición 1 y 2. Para crear la forma interrogativa del verbo to be, solamente necesitamos intercambiar los elementos. Aquí podemos ver que el elemento 2 se convierte en elemento 1 y el elemento 1 se convierte en elemento 2. Solamente intercambiando los elementos vamos a tener la frase interrogativa. No es necesario añadir nada más. Entonces, la forma interrogativa del verbo to be será am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. A continuación vamos a ver la segunda forma, la segunda regla para crear la frase negativa e interrogativa para los demás verbos. A continuación vamos a ver la frase negativa e interrogativa en el presente simple para los demás verbos. Como ya pueden ver aquí, tenemos un verbo regular, el verbo to come, que vamos a tener como ejemplo. Cuando me refiero a los demás verbos, eso quiere decir que también los verbos auxiliares irregulares to have, to do y el verbo to go van a seguir la misma regla. Por lo tanto, he escogido este verbo como ejemplo, es un verbo regular que sigue la forma y la regla regular y corriente, donde tenemos un cambio en la tercera persona del singular, añadiendo una S, ¿vale? Entonces vamos a tener las mismas formas en las demás personas, solamente en la tercera persona del singular tenemos que añadir una S. Cuando hablamos, esa S tiene que escucharse y cuando escribimos, siempre tenemos que añadirla. Ahora vamos a ver cómo tenemos que crear una forma negativa de un verbo regular. Entonces, tenemos primera posición el pronombre o el sustantivo según el caso. Luego vamos a tener que añadir el verbo to do, verbo que tenemos que conjugar en el presente simple. En la tercera posición tenemos not y en la cuarta posición tenemos el verbo cual sea, come o otro verbo. Siempre tenemos pronombre o sustantivo para empezar una frase. Luego, lo que parece más complicado es que tenemos que siempre añadir el verbo auxiliar do. Como ya os he dicho, el verbo do es un verbo auxiliar que nos ayuda en este caso a crear la forma negativa y después la forma interrogativa. En este caso, el verbo do, que significa en español hacer, no tiene significado. Solamente desemplea un papel, solamente nos ayuda a crear una forma negativa e interrogativa. Lo que significa I do not come es yo no vengo. En español no necesitamos un auxiliar para crear esta forma, pero en inglés sí. Por lo tanto, cuando tenemos que traducir, nunca vamos a traducir con do, porque solamente desemplea un papel de auxiliar. Es un elemento que nos ayuda a crear una nueva frase. El significado de la frase es come, ¿vale? Yo no vengo. El verbo vengo, come, es el que nos da el significado, nada más. La tercera posición, como ya dije, es not.
not no cambia a través de la conjugación. Entonces, come tampoco cambia. Esta es la frase. Vamos a ver cómo suena. I do not come. You do not come. He does not come. She does not come. It does not come. We do not come. You do not come. They do not come. Como ya pueden ver, el verbo come se queda igual. ¿Por qué? Aquí tenemos una S, pero aquí para he, she, it no hay ninguna S. ¿Por qué? Esta S para la tercera persona singular ya está añadida aquí, ¿vale? Porque aquí tenemos does, tercera persona singular para el verbo do, ¿vale? Entonces, si tenemos does aquí, si tenemos la S aquí, ya no es necesario poner la S, no tenemos que marcarla en el verbo aquí. Porque el principio de la economía de la lengua nos dice que no es necesario usar dos elementos idénticos para la misma frase, por lo cual no vamos a añadir una S aquí. Claro, la tendencia de muchos estudiantes es de añadir una S extra. En ese momento la frase es errónea, no está buena, tenemos que corregir esta tendencia si la tenemos. La regla nos dice que si tenemos una S no es necesario añadir una otra. Luego, vamos a seguir con la frase interrogativa. Como ya han visto, tenemos tres posiciones que tenemos que rellenar con algo, tenemos que poner algo. Para empezar la frase vamos a usar siempre el verbo do, que de nuevo desemplea un papel de elemento que nos ayuda a crear una nueva frase. Entonces tenemos que conjugar do a través de las personas. Luego, en posición número 2, sigue el pronombre o el sustantivo. Y en tercera posición sigue el verbo. De nuevo, se queda la misma regla, que solamente tenemos que marcar la tercera persona del singular, ¿vale? Aquí en el verbo do, mientras que el verbo come se queda igual sin ese final a través de todas las personas. Vamos a ver cómo suena. Do I come? Do you come? Does he come? Does she come? Does it come? Do we come? Do you come? Do they come? Claro que en español podemos hacer una frase interrogativa como por ejemplo vienes, venimos, vienen, da igual, solamente el verbo y la entonación nos ayuda a crear la frase. En inglés la frase es muy clara, la estructura no puede cambiar. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta de añadir los tres elementos, sin los cuales no tenemos una frase correcta. Hay mucha gente que en verdad se olvida al principio de poner los tres elementos, pero con la práctica tenéis que intentar de poner los tres, porque sin uno de los tres no hay frase interrogativa. El peligro es que la gente no va a entender. La tendencia del español es de poner solamente el verbo, pero tenéis que tener en cuenta de añadir los tres elementos para tener siempre una frase correcta. Muchas gracias por su atención y os espero pronto. Hasta pronto.